Pierre, ¿cuántos días exactamente estuviste en la prisión? 570 días. Estuviste un mes más o sea, creo que tú ibas a ser excarcelado después de 10 meses, me parece, o 12 meses, y te dieron un mes más, cuando a 20 días o a 10 días de tu excarcelamiento, me parece que el fiscal te dictó un mes más de prisión, algo así. Estoy tratando de recordar tu... Sí, la primera, digamos, resolución nos dieron 36 meses. ¿Correcto? Nos fuimos en casación, nos bajaron a 18, y cuando ya se iban a cumplir los 18, que era el 14 de mayo, fecha que venía esperando, el fiscal pidió que yo me debía quedar un año más porque tenía una página en la que yo me denominaba prisionero político, y como en Facebook me denominaba prisionero político, para él eso era obstrucción a la justicia, lo cual pues era una locura, ¿no? Eso decidió Pérez, el fiscal Pérez. Eso pidió el fiscal Pérez, y el juez Zúñiga le dio la razón y dijo que me quede un año más, y apelé esa decisión, y la sala me otorgó la libertad un tiempo después. Ok, entonces, eso quería primero precisar, 70 días preso. 570 días preso. Muy bien. Pierre, a la luz de los hechos y a la luz de los años, porque han transcurrido tantos años, estos casi 600 días que estuviste detenido, hoy el caso de los cócteles se ha archivado. El propio Tribunal Constitucional ha determinado que uno no puede estar preso por un delito que no existía en su momento, en el momento del proceso. Ha llevado al archivamiento absoluto. El propio fiscal Pérez hoy está suspendido, aunque en su podcast él diga que todo lo que hizo la señora acá lo tiene acá, ¿correcto? A la luz de los años y de todo lo que has vivido, ¿de qué se ha tratado todo esto? Quiero saber tu opinión. Para mí siempre fue un caso político, una persecución política. Desde el principio los penalistas más connotados decían que no había delito por el tema de aportes de campaña, y al final el caso se revisó en el Tribunal Constitucional y dijeron eso, no hay delito, y han pedido que el caso se archive. Ha sido una consigna política para mí. Pero una consigna política nacida en el Ministerio Público, o sea, quiero entender digamos, la opinión de alguien que además ha estado preso como la dirigente. Hasta hace un tiempo creo que tenías prohibición de hablar con Keiko Fujimori, no sé si eso ya se levantó. Bueno, una vez que se archivó el caso, imagino que ya puedes conversar con ella, pero esta supuesta persecución política que hoy estás diciendo, ¿nace de dónde? O sea, esta instrumentalización del Ministerio Público, que luego lo ha narrado Jaime Villanueva, no sé si finalmente se homologó o no su colaboración eficaz, ¿de dónde nace? Mira, no tengo un nombre propio, pero la lectura personal es que el fujimorismo tuvo, digamos, una performance importante en la elección del 2016, casi 40% en primera vuelta, y lo que tocaba era desprestigiar al fujimorismo. Eso es lo que yo siento. Y usaron el arma de los cócteles y qué sé yo en una investigación que acabó con prisiones preliminares inicialmente, con allanamientos abusivos, y luego con prisiones preventivas efectivas, ¿no? Y prolongadas por fiscales que todos conocemos, digamos, su orientación política, ¿no? O sea... ¿Tú crees que en el caso de los cócteles y en el caso del fujimorismo ha existido una real instrumentalización de la Fiscalía con fines políticos? O sea, ¿crees que desde el Ministerio Público se quiso decidir quién era o no presidente del Perú? Es que no es solo contra el fujimorismo. Pasó algo muy delicado en el Perú. O sea, no nos olvidemos del alcalde Castañeda, del exalcalde Castañeda, no nos olvidemos de lo que pasó a Alan García y también al fujimorismo. Lo que sucedió, lo que pasa es que algunas veces nos olvidamos, y es entendible porque la política es muy dinámica. Alrededor del 2018 en adelante, la política se empezó a usar para perseguir, para detener. La justicia, no la política. O sea, se instrumentalizó, ¿correcto? Entonces, a través del aparato de justicia se empezó a hacer política. Eso es lo que pasó.
Y eso es lo lamentable y eso es algo que no se puede repetir en la historia del Perú. Se puede investigar, se puede iniciar procesos, pero con fundamento, ¿no? Pero cuando tú veías tantos casos que empezaban a brotar con prisiones preventivas, te das cuenta que lo que es política y lo que es aparato de justicia se estaba mezclando, ¿no? En tu caso, siempre gritaste tu inocencia. Tengo además las cartas que incluso le mandaste al Papa, ¿no es cierto? Al Papa Francisco. Decías y tratabas de compartir con todos el abuso de tu prisión preventiva. Decías que era ilegal y que esa prisión preventiva también la afrontaban otros peruanos como tú. ¿En qué momento... Eso quiero saber, Pierre, ¿en qué momento te das cuenta que te van a meter preso? Porque claro, el foco, el norte era Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez fue clarísimo al hablar de una organización criminal y a decir que pues, en el caso de los cócteles había existido lavado de activos. Pero ¿cuándo personalmente tú te das cuenta que es probable que también te metan preso? Cuando Keiko estaba en la DIVIAC detenida. ¿La primera vez? La primera vez, cuando recién la detienen, esto era octubre del 2018, el domingo se hizo una marcha por su libertad. Y yo sentía, era un tema netamente de intuición, vamos a decirlo así, que me iban a detener también, porque ya veía que no era algo netamente jurídico, sino que había un componente político. Entonces yo dije, el martes voy a hablar con mi familia y le voy a decir que probablemente me detengan a mí también. El lunes... ¿Fuiste a verla a Keiko cuando estuvo detenida en la DIVIAC? ¿O no te permitieron? No, sí la fui a ver justamente el lunes en la mañana a llevarle algunas cosas para su, digamos, para que pueda comer, qué sé yo, porque es bien difícil esa... ¿Qué cargo tenías en ese momento? En ese momento era secretario nacional de organización, me parece era personero legal del partido y era asesor también. ¿Y eras asesor de Keiko? Sí. O sea, digamos, eras uno de los personajes más de su entorno más íntimo. Sí. ¿Qué le dijiste a Keiko en ese momento? ¿Qué te dijo ella? Conversé con ella, despachamos, digamos, muy breve, porque tenías DIVIACs parados a tu costado. Cuando salí, ese mismo día en la noche se iba a realizar la marcha por su libertad y conversé con unos abogados vinculados al partido y me dijeron tu nombre está circulando. Entonces dije, no me ha fallado la intuición, vamos a decirlo así, y hay toda una versión de un famoso testigo protegido que narra unas situaciones que no tienen sustento. Ah, ya. Entonces, ¿te estás refiriendo al señor Reategui? Quiero referirme a un testigo protegido que hablaba del señor Reategui. Ok. Vamos a decirlo así. ¿Te pidieron ser colaborador eficaz? No de una manera abierta y directa, pero saben mandar sus emisarios para esos temas, ¿no? ¿Cómo así? Porque te contactan personas, también cuando vas a declarar, tienen sus formas de presionarte y de tratar de hablarte de tu familia, de tus hijos, de tu papá mayor que te viene a ver. Mira tal o cual que está siendo aspirante a colaborador y nunca ha pisado la cárcel, o tal o cual que ya salió, ¿por qué no declaras? Tienen sus formas, ¿no? ¿Qué personas son las que se acercan? ¿La policía, la fiscalía, los fiscales, los adjuntos? ¿Me puedes contar? Prefiero mantenerlo en reserva. Pero sí te dijeron eso. Sí, sí. Ahora, retrocedamos un segundo porque quiero llegar a ese momento de tu detención. Esa noche que te dicen algunos abogados de Fuerza Popular, tu nombre está circulando, era el día de que iba a haber una marcha a favor de la liberación de la señora Fujimori que está detenida en la DIVIAC. Muy bien, ¿tú estabas liderando esa marcha? No. Okay. Yo era un dirigente más que... Ya, se sumaba perfecto, como un se sumaba poblador a más. a ese pedido de Fujimorista. Pero, y entonces vas a tu casa y le dices a tu esposa, ¿me van a detener? No me dio el tiempo. Porque yo no sabía que iba a ser el lunes tampoco. Yo decía, ya se viene y el martes hablo con ellos. Y cuando estaba en plena marcha, me saluda una persona con una vincha fujimorista, me dice, hola Pierre, y
siempre cortés, pues con la gente del partido los saludo y ahí saltan 2 efectivos de la policía. Él me enseña su credencial, que es policía, a eso que le llaman la chapa, y vienen y me agarran fuerte de los brazos y me dicen, estás detenido, ¿no? Entonces les pedí que yo podía caminar solo, que no era necesaria esa violencia. Y cuando llegué ahí en criminalística, subí las escaleras, me esperaba el entonces héroe nacional, el policía Colchado. Y ¿El coronel Colchado? sí, sí, ¿Qué sí. te dijo Colchado? Me recibió con con una sonrisa un poquito, no sé si soberbia o cachacienta, y me quitaron todo. Le pedí mi celular porque yo tenía el derecho a hacer una llamada, ¿no? Para Para avisar. llamar a tu abogado, ¿correcto? Y no me lo quería dar. ¿Colchado no te quiso dar? No, no me lo quería dar. Estaba con mucho poder en ese momento, o al menos es lo que él sentía, ¿no? Y tuve que insistir mucho para que me dé el teléfono y poder llamar. Llamé a un abogado y le dije que por favor avise a la familia. Y cuando corté, él llamó a alguien, presumo yo que era alguien de la fiscalía o quizás alguien de su equipo, y dijo, ya lo tenemos detenido, en este momento entren a su casa. Entonces yo en ese momento empiezo a pensar, eran 8 y pico de la noche, 9 de la noche, era la hora en que mi esposa Juliana hacía dormir a mis hijas. Entonces en este momento están metiéndose a mi casa, sabiendo que estoy detenido y con mi esposa y mis hijitas adentro, ¿no? ¿Entraron a tu casa? Sí, entraron a mi casa, estuvieron un montón de rato buscando todo. No sé qué cosas pensarían. Yo solamente tenía en mi casa, tenía un solo cajón con llave, y cuando llegaron a ese cajón creyeron que iban a encontrar, pues, no sé, millones, no sé ¿Qué qué cosa. encontraron en ese cajón? Lo rompieron a la fuerza y se cayeron un montón de chocolatitos que yo tenía guardados, y encontraron un sobrecito con 1000 soles. Que ellos, como yo viajaba mucho por el país, yo siempre le decía a mi esposa, si hay alguna emergencia clínica o algo así, siempre estos 1000 soles están ahí guardados. Y fue todo lo que encontraron, ¿no? ¿Te mostraron un acta de detención? Porque me han dicho que cuando te detienen nunca te mostraron el acta de detención. ¿Esto es verdad? Sí, el señor Colchado, cuando me detiene, ya después de que me deja hablar con el abogado y que da la instrucción para que entren a mi casa a allanar, o coordina en todo caso el allanamiento, diciendo ya está detenido, entren, me lleva a un sótano y... ¿A un sótano de dónde? ¿De criminalística? Sí, me Ya. lleva a un sótano y me suben un poco así apurados a una camioneta Hyundai blanca de lunas negras. Me bajan la cabeza uno de sus policías, porque tenía uno acá al lado, como que presionaba con su arma. ¿Te encañona? Sí, Pero si no habías resistido, o sea, no habías presentado resistencia, no habías, pues, ¿cómo se dice? no había puesto resistencia a la ley. Sí, ¿Por qué te encañonan? yo creo que era parte de su amedrentamiento. Entonces al toque lo Ok. que yo hago es que desde un principio lo pedía, era mi orden de detención. Y no me la quería dar, y no me la quería dar, y no me la quería dar. Le insistía, ok, ya estoy dentro del carro, lunas negras, arriba. ¿Colchado estaba dentro del carro? Sí, manejaba un efectivo policial, Colchado de copiloto, y yo tenía un policía acá al lado. Y Encañonado. uno, el del lado derecho. Y fui muy insistente en que me entreguen la orden de detención. Yo no sabía quién la tenía, pero como sabía que Colchado era el jefe, porque así se evidenciaba por cómo me recibió él, cuando subí las escaleras de criminalística, en un momento, no sé, Dios es grande, y apareció el general Miyashiro, que en ese entonces era congresista, y le dije, general, me están deteniendo. Buscándote. Sí, parece que alguien le avisó, los han detenido porque también detuvieron a Ana Claro, en y ese él era momento. fujimorista, Y él correcto. era fujimorista y congresista, y además ex policía, ¿no? Un general reconocido. Y recién ahí, cuando él se acerca a la camioneta y pregunta, o sea, ok, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo? ¿No? Simplemente le digo, general, me están deteniendo y no me quieren dar la orden. Ahí recién Colchado abrió su saco y de acá la sacó y me la entregó. Y cuando me puse a leerla, Colchado tenía la orden de detención Sí. y no te la daba simplemente por puro que por... no sé qué
Entonces, a mí ¿Pero por me... qué no te la dabas si la tenían en el bolsillo? Exactamente, y cuando me la dan, me la pongo a leer, y eso que me habían dicho los abogados del testigo protegido, que mi nombre empezaba a figurar, además era una declaración que toda estaba al revés, si decías entradas a la derecha era por la izquierda, o sea, se notaba que era algo construido. Y en esa colaboración también estaba Ana Vega. Ese día nos detienen juntos a los dos, pero ella estaba en otro carro. Ana Vega y a ti. A mí, sí, a cada uno nos pone un carro diferente. Y si hoy vieras a Colchado, ¿qué le dirías? La verdad que no sé cómo una persona que no respeta algo tan elemental como entregar una orden de detención a un detenido en función policial puede pretender ser congresista de la República, ser diputado. A mí me ha llamado mucho la atención que puede existir un partido político que lleve a alguien como el señor Colchado en una coyuntura de inseguridad. En todo caso, si eres policía y te llevan en una lista porque ya no estás en actividad, un policía que deje bien a la policía, ¿no? Pero No Colchado siempre se ha mostrado como el héroe, como el hombre que ha cazado a los corruptos, como el policía impoluto, ¿no es cierto? Es un operador político que se pone uniforme, ¿no? Lo vimos y que le gusta el show, ¿no? Lo vimos con el caso de la presidenta Dina,